Hola Maricel, ¿cómo estás? Bienvenida a esta sexta clase. Bien. Ya. Hola Claudia y a los profesores también. Sí, por favor. Hoy estamos acompañadas. Vamos a ver qué nos depara esto que nos rodea durante la clase. Bien. Unas sorpresitas para mostrar. Sí. Estamos ya casi finalizando estas 7 clases, estamos en la sexta y ya cada vez parece que nos estamos acercando más a lo central, al cómo, por eso lo hemos titulado de esta manera la clase de hoy. Cómo proceder con esto del aprendizaje basado en proyectos, en esto de integrar, en esto de desarrollar la pedagogía adventista. Hoy vamos a ver un poquito más del accionar dentro del aula durante el proyecto, así que vamos a ir paso a paso intentando transmitir todo lo que podemos de este tema tan apasionante, y es un puntapié de todo lo que los docentes pueden trabajar después, así que es como un empujón para que comiencen. ¿Te acordás la última clase? Sí. Habíamos quedado con una pregunta que era cómo trabajar con los libros didácticos en un proyecto. Bien. ¿Sí? Que eso es a lo mejor lo que nos empieza cada vez más a acercar a la práctica áulica propiamente dicha. Bien, vamos a dar unos consejos, vamos a mostrar también algunas novedades del libro de primero, vamos a ir adelantando, pero más que nada es cómo coordinar el trabajo de un proyecto áulico con lo que el libro puede llegar a aportarnos para nuestro proyecto. Bien. ¿Empezamos? Empecemos entonces, con toda la energía posible. Los saberes previos que tendríamos que empezar a activar para toda la propuesta del día de hoy es, por un lado, ¿por qué utilizar un libro didáctico? Bien. ¿Sí? En nuestra educación adventista hay algo que nos caracteriza, que es nuestra cosmovisión, que ya lo vimos en las primeras clases, nuestra pedagogía fundamental, y lamentablemente hay muchos buenos libros que nos rodean de otras editoriales, pero no tienen ese sello que nos identifica y nos caracteriza, y por eso creemos tan importante el uso de libros didácticos, en este caso libros didácticos adventistas que tienen nuestro sello. Claro, ese es el porqué, ¿no? Y también tendríamos que analizar y empezar quizás a hacer nexos de cómo usar ese libro didáctico. Muchas veces el libro didáctico adventista puede generar dudas, decir que es muy general porque va a muchos países, decir que las metodologías o cómo se abordan, y vamos a tratar hoy de acercarle alguna propuesta de cómo integrar el aprendizaje basado en proyectos y los libros que están centrados en proyectos. Bien. Hay que destacar que estamos acostumbrados y venimos con una costumbre muy arraigada del uso del libro didáctico dentro del aula de una forma. Sí. Y quizás ahora es romper esos esquemas y cambiar la forma de acercarnos al libro didáctico. ¿Cuál es esa forma que quizás estamos acostumbrados y que queremos romperla un poquitito? Es el seguir paso a paso, página por página, el libro me va marcando, y en realidad el libro didáctico es una herramienta más como cualquiera de las demás que usamos en el aula, como cualquier objeto que llevamos al aula o cualquier complemento digital que utilizamos. El libro didáctico forma parte de ese abanico de herramientas. Y también estamos acostumbrados, además de que sea bien secuencial página por página, estamos muy acostumbrados, más que un libro didáctico, es un cuaderno de actividades, de completar. Y a lo mejor la propuesta que estamos por brindar se asemeja muchísimo más a esto que hemos estado desarrollando las clases anteriores, que es trabajo por proyecto. Bien. ¿Qué te parece que empecemos a abordarlo? Abordamos, pero eso era muy importante que quede claro, que el acercamiento al libro va desde ese lugar, ¿sí? Desde una herramienta más en nuestro trabajo como docente. Sí, yo siempre digo que a veces uno hace uso de los libros didácticos y a veces uno hace abuso de un libro didáctico, ¿no? Cuando es él el que te planifica y te da las clases y parece que el rol docente queda como marginado, que si está o no está el docente, hay alguien que puede dar y seguir con la ejercitación siguiente. Y vamos a cuestionar esto, que el quehacer educativo, el rol protagónico es el accionar entre el niño y el adulto, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje que tanto hemos hablado.
Bien, entonces sí, vamos a comenzar. Comenzamos como siempre hacemos, ¿sí? Tenemos algo para pensar, para reflexionar. Aquí hacemos una conclusión después de ver la imagen, pero también invitamos a que ustedes cuando lo vean también puedan dialogar, pensar de esta historieta o dibujo de nuestro amigo Tonucci, ya que nos acompañó en todas las clases. Claro, no podíamos obviarlo en esta clase. Así que esta es la imagen que vamos a acompañar en el día de hoy. Le damos un segundito para que la observen, la miren, a un niño escuchando algo que le están leyendo, un docente, un padre, un abuelito, que le está leyendo quizás un libro de cuentos, ¿sí? Por lo poco que dice allí, se ve que es un libro sobre Tarzán. Y en el bosque. En el bosque, en la selva. Y la imaginación de ese niño, que ya lo vimos en otras historietas e ilustraciones que mostramos, la imaginación del niño cuando escucha lo que el docente o el adulto le está diciendo, como ven, es comparado con las líneas del libro que se ven en el dibujo, es inmenso. Lo que hasta se ve como, si observan bien, se ve él mismo en la historia, colgado como de una liana. Esa transferencia, ¿no? Exacto. ¿Y qué nos hace pensar esta ilustración de Tonucci? Podemos pensar muchísimo. Uno, en relación al libro que hemos estado charlando, lo que el niño lee, ve, palpa, escucha, despierta muchísimo en su imaginación, más allá de lo que nosotros podemos suponer. Tal cual. ¿Sí? Y otra cosa que podemos deducir es que el aporte y la visión que tiene el niño de las cosas puede ser riquísima, ¿sí? Y que muchas veces uno, sin quererlo, lo peyoriza o no le da importancia a las suposiciones y a la imaginación y a los aportes que él puede hacer de aquello que se está conociendo, interactuando, aprendiendo. Por eso, en este contexto de trabajo por proyectos, no queríamos dejar de mencionar lo importante del aporte del niño con su conocimiento, con su imaginación, con lo que él desea, siente, cree y piensa de lo que nosotros le estamos contando u ofreciendo. Por eso hay que darle como apertura, escuchar a los chicos, no somos nosotros los que estamos solamente hablando, aunque por eso a veces estas clases se nos dificultan un poquito, porque no tenemos esa interacción con el que está escuchando, que es lo más rico, ¿no? De poder dialogar y poder empezar a construir eso que queremos aprender entre ambos, entre el que da y el que recibe y viceversa, porque el que recibe empieza a dar y a aportar y a generar un nuevo conocimiento. Bueno, vamos a ver entonces en este camino, teniendo en cuenta los intereses y la imaginación de nuestros niños, vamos a comenzar a ver cómo el libro didáctico puede aportar al trabajo por proyecto y cómo integrar el libro didáctico en el proyecto que nosotros como docentes vamos a trabajar. Bien, ¿y qué te parece si partimos con una diapositiva que trabajamos en la clase anterior, que eran las etapas o pasos del proyecto, para solamente a modo de recordatorio, no es que vamos a desarrollar ellos, pero sí más o menos en la secuencia didáctica que podemos llegar a presentar hoy en forma más pragmática, claro, lo podemos organizar de esta manera. Bien, ¿sí? Los pasos que habíamos mencionado para la elaboración del proyecto son estos 6. Primero, plantearnos el problema o la necesidad que queremos abordar, armar una fundamentación, que vimos 3 pasos muy sencillos, armar los objetivos claros y concisos, las acciones, la comunicación y la evaluación. La evaluación, por último. Y que habíamos dicho, bien recuerdan ustedes, que estos son algunos pasos que pueden seguir este orden o no, o pueden agregarse otros pasos o pueden achicarse, pero que básicamente era esto lo esencial. Bien. ¿Qué te parece si a estos pasos los abordamos conjuntamente entre un proyecto y un libro didáctico? Bien. Y vamos a ver cómo podemos encauzar, comenzar desde lo que hemos hablado de proyecto,
es partir de ese primer punto que es la necesidad o la problemática, ¿sí? Bien. Cómo generar la problemática o la necesidad, cómo observarla, cómo descubrirla. Y aquí le ponemos algunas estrategias que pueden servir como disparadores para poder rastrear esa necesidad. Bien, tenemos que estar siempre como con las antenas bien atentas, paraditas. Paraditas, sí, para poder ver, observar lo que los alumnos, los estudiantes nos van diciendo, los que van preguntando. Pero bueno, en este esquema están organizados para que los docentes puedan tener en cuenta también esto en sus clases y saber desde dónde partir. Que, dicho sea de paso, son algunas, puede haber muchísimas más, sí, estrategias. Obviamente. Esta es como una clasificación sugerente de cómo observar y cómo ir indagando y viendo y generando esa necesidad si no lo hubiese. Una en rojo se ve bien las estrategias en sí, por ejemplo, preguntas, ilustraciones, narraciones, juegos, noticias, ¿sí? Desde diferentes puntos, pueden ser desafíos, pueden ser videos, ilustraciones, imágenes, láminas, historias, parábolas, algún caso en particular, poder estudiarlo, historietas, juegos de distintos internet, índoles. La televisión, las situaciones familiares. Todo, la observación en sí, que no está puesto ahí, pero todo equivale a estar atento y observando y a través de estas situaciones áulicas empezar a despertar el interés, ¿no? Bien, nosotros vamos a partir desde una situación de estos ejemplos. ¿Hipotética? Una situación hipotética que hemos armado especialmente para este momento. ¿Y cuál elegimos, Claudia, de todas estas? Vamos a elegir entre todas estas lo que es noticias, ¿sí? Y bien, a lo mejor una noticia que salió en internet, que es profeso, la buscamos, ¿sí? A ver si había algo sobre esto y nos encontramos que sí había algo, y entonces la traemos acá. Bien. La podemos compartir. La noticia que vamos a compartir y que puede ser lo que inicie el diálogo con los chicos. Bien. Que puede ser que esta noticia la traigan los chicos o nosotros la acerquemos a ellos en un momento de diálogo. Bien. Fieras domesticadas se titula la noticia y hay un pequeño resumen que hemos seleccionado para contarles un poquito de qué iba la noticia. Dice que animales salvajes que fueron criados como dulces mascotas. Los Borges viven en Brasil, a sus mascotas estrella de 320 kilos. Le suman 2 leones, un mono y un perro chihuahua. El gobierno les pidió, por favor, que entreguen a los felinos y al mono. Claro, esto, justo cuando estábamos haciendo esto hoy, que vine aquí al estudio de grabación, uno de los chicos, de los técnicos, me dice, no sabes, comentándole lo que vamos a estar dando, me dice, esta semana leí una noticia relacionado a eso, donde un niño dormía con una anaconda en su dormitorio, una anaconda gigante, y él jugaba y estaba con la anaconda. ¿Sí? Esas tipo de noticias son las noticias que a veces a los niños pequeños de 6, 7 años, 8, les llaman mucho la atención. Y durante muchos años venimos escuchando cada tanto este tipo de noticias, por eso cuando armábamos recordamos que había noticias de distintos animales que los tienen como mascotas en sus hogares. Bueno, esto puede ser un disparador, ya sea que la docente, pasó rápido las diapositivas. No debería tocar, perdón. Esta noticia puede ser un disparador que traigan los chicos que hayan escuchado en casa. Muchas veces nos dicen, se acercan y nos cuentan lo que escucharon, lo que vieron. Esta podría ser un disparador o lo llevamos nosotros a clase para debatir. Y va a ser nuestro disparador para armar nuestra mini clase así rápido, sumamente acotada de 1 hora, aquello que tienen que desarrollar en 20 días. Exacto. Bien, vamos a avanzar entonces. Que de esta noticia, qué necesidad o qué problemática se puede desprender, ¿sí? Y nosotros lo pusimos como una necesidad. ¿Cuál es la correcta relación que los niños deben tener con las mascotas? ¿Sí? Donde se puede desprender distintos
tipos de preguntas a raíz de eso. ¿Nos relacionamos igual con todos los animales? Ellos están acostumbrados en su casa, nosotros trajimos como ejemplo. Trajimos diferentes peluches porque los niños están acostumbrados a tener peluches, ositos de peluche, animalitos de peluche en su casa, por eso nosotros pedimos y recolectamos varios animalitos. Sí. Acá con los compañeros, porque el niño está acostumbrado a relacionarse con animales de peluche. Sí, y de los cuales son muy tiernos, dulces, son muy amorosos para apachucharlos con ganas. Bien. Y vemos representación en peluche de distintos tipos de animales. Y acá tenemos un koala, tenemos un mono, tenemos un perro, un conejo y un oso. Ahora, si nosotros trasladamos, en relación con la noticia, trasladamos la relación que nosotros podemos tener o los niños tienen con los peluches, si fuesen de verdad, ¿cómo sería nuestra relación? ¿Lo podríamos estar abrazando a este osito si fuera real? O al koala, que dicen que tan tierno. O al monito trepado a nosotros. ¿Será que es así? ¿Sí? ¿Será que nos desprende eso? Y bueno, quizás en esta correlación entre lo que vivimos en la realidad y el libro didáctico, podemos presentar, por ejemplo, como el nuevo libro didáctico que va a salir el próximo año, súper curiosos, acá lo tenemos en papel, presentan en uno de sus capítulos algo que tiene que ver con esto de los animales, que es un contenido temático en todos los primeros grados de la escolaridad. Lo que nosotros mostramos ahora, la noticia, el ejemplo de llevar peluches al aula o pedir que lleven los niños peluches al aula para poder tener este momento de diálogo, no está en el libro. No, para nada. Es algo que nosotros aportamos extra a esta propuesta de trabajar esta necesidad de cómo los niños se deben relacionar correctamente con los animales y cómo con unos se tienen que relacionar de una manera y cómo con otros. Dicho sea de paso, uno prepara estas situaciones para poder de ahí generar un producto, más con niños pequeños, estando atento, por un lado, a los contenidos que debemos enseñar, por otro lado, conocer perfectamente también el libro didáctico que voy a utilizar, y por otro lado, conocer la realidad del niño. Y hay como que triangular esas tres cosas para de allí sacar el proyecto. ¿Sí? Bien. Nosotros estamos triangulando en este momento la realidad, que vemos esta realidad de las noticias, la realidad de la relación cariñosa que tiene el niño generalmente con todos los animales, y ahora lo vamos a relacionar con un capítulo de uno de los libros. Bien. El capítulo que vamos a mostrar, ahí podemos ver ya, es el capítulo 3. Obviamente el docente es quien elige en qué momento trabajar el capítulo o el tema. Quizás no es necesario hacerlo a principio de año, quizás a mitad de año, por más que sea uno de los primeros capítulos. Eso siempre, a mí me gusta recalcar que el orden de los capítulos no necesariamente es el orden que tienen que seguir los docentes en sus clases. Yo siempre digo una frase, que desarmen el libro y vuélvanlo a armar según las necesidades de cada uno. Bueno, el capítulo 3 habla sobre los animales. Entonces nos presenta varias opciones para iniciar. Claro, y habíamos visto que en eso de el problema inicial, el primer paso de todo proyecto, era no solamente ver la necesidad, las problemáticas, sino también plantear una pregunta guía sobre esas problemáticas. Sí. Y aquí el libro está organizado de tal manera que presenta una de las preguntas, que puede ser la pregunta guía de este proyecto, que dice: ¿todos los animales pueden ser mascotas? ¿Sí? Bien. Y allí es el momento donde nosotros podemos lanzar, después de que hemos recapitulado todo esto de si todos los animalitos podemos tenerlos en casa, no podemos tenerlo en casa, con la noticia, generar ese interés, hacer a lo mejor traer peluches a la clase en un momento, y ahí sí abrir a lo mejor el libro e empezar con esa pregunta guía. Bien, es una sugerencia, los docentes ustedes pueden utilizar la misma pregunta, o esto puede despertar a generar otra pregunta
guía durante todo el proyecto, y si bien tiene el título de Mis mascotas, el tema es los animales, o podemos encararlo a las mascotas, tiene relación también con la pregunta. Y también esta doble página nos pone en situación con los personajes, muy similar a las situaciones de diálogo que se pueden generar en sus clases, que nosotros podemos ver las inquietudes que tienen estos personajes, que son muy similares a seguramente lo que sus Para que ya alumnos. vayan sabiendo, ¿cómo se llaman los personajes? Se llaman Nico y Dana. Nico y Dana son... Perdón, no. Nico y Dana son de Huellitas. Estoy trabajando con los dos libros y se me confundieron los personajes. Teo y Dina, perdón. Bueno, suele pasar, ¿eh? Uno tiene tantos hijos que después se le confunden. Se me confundieron mis personajes. Teo y Dina, que son los que ven aquí en la parte izquierda de la pantalla, son los personajes, y de este lado los compañeritos. Ahí hay un diálogo, una intervención del docente, que ustedes pueden acompañar la lectura con sus estudiantes, y los niños pueden generar nuevas preguntas, pero se van a hacer muy similares a las que se generan acá. Y en esta presentación de capítulo, siempre en todos los capítulos van a encontrar un sector de color al costado con preguntas, este anaranjadito de acá, con preguntas. ¿Qué son esas preguntas? Nuestro puntapié para iniciar, es para conocer los conocimientos previos de los alumnos, las hipótesis que ellos se hacen, para indagar qué saben, qué no saben, qué se preguntan respecto al tema que vamos a iniciar, al producto, al proyecto que vamos a iniciar. Y bueno, en este caso podríamos leer las preguntas que dice que nos van a orientar también. Las voy a leer de acá porque no veo allá está lejos. La primera: ¿se puede tener una jirafa de mascota? Porque uno de los personajes preguntó eso. ¿Se puede tener una jirafa de mascota? ¿Qué animales pueden ser mascotas? Ser mascotas. Mi visión no está dando para esa lejanía. Y la tercera: ¿cuáles son los cuidados que necesitan las mascotas? Entonces ahí vemos 3 tipos de preguntas que va a servirnos para indagar cuánto saben. Y una recomendación, que pueden tomarlo o no, como todo lo que decimos acá, una sugerencia, es muy bueno que todas estas hipótesis que los chicos vayan dando, escribirlas, anotarlas. Pueden anotarlas en un papel, un papelote, un papel de esos grandes, afiches, según el país como lo llaman, y escribir allí todas sus respuestas, que son las hipótesis que ellos tienen sobre estas preguntas, las preguntas guías y estas otras preguntas orientatorias, que las vamos a tratar luego si se acuerdan los 6 pasos que hemos visto la clase anterior, en el último paso, que es la evaluación, una de las evaluaciones es ver si se contestaba esa pregunta guía, ¿sí? Entonces, bueno, tener la hipótesis para ver si la respuesta que se da al final del proyecto condice con las hipótesis que ellos tenían. Bien, es una buena idea a tener en cuenta. Bueno, en nuestro mini proyecto que armamos nosotros para compartir en este momento, seleccionamos los contenidos que queríamos trabajar en este hipotético proyecto que armamos. Claro, en ese primer paso que dijimos que era la problematización, entraba el tema de la necesidad o el problema, entraba la pregunta guía y entraban las competencias o contenidos y después el proyecto que íbamos a hacer en sí. ¿Sí? Entonces, veamos a raíz de esto de mis mascotas, cómo relacionarlo con las distintas áreas programáticas. Bien, nosotros seleccionamos contenidos y competencias, bueno, en realidad contenidos en este caso, de primer grado. ¿Sí? Este es un capítulo del libro de primer grado. Más o menos depende del grado, es que uno va a tomar los contenidos correspondientes a ese ciclo escolar. En lengua vamos a trabajar en este proyecto situaciones comunicativas a través de diálogos, relatos, literatura. Sí, que allí en literatura podemos trabajar adivinanzas, fábulas, canciones. Bien, la lectura, lectura por sí mismo del niño. Que depende de la etapa del año, si serán palabras, serán oraciones o ya
algún texto un poquito más ampliado, depende de la etapa del año y del grado de alfabetización en forma individual de cada uno de los niños. Lectura por parte del docente o un adulto y obviamente la comprensión lectora que acompaña. Y después obviamente también está toda la etapa de escritura, que es palabras en contextos, crucigramas, textos con diferentes propósitos. ¿Sí? Todo, dicho sea de paso, estos contenidos los hemos sacado en cierto aspecto del libro, lo que desprende el libro en ese capítulo que es sobre mascotas. Bien, igual hemos agregado algunos. Algunos hemos agregado que se escapan porque dentro de un capítulo de un libro no pueden estar todos los contenidos. Que creíamos conveniente poder abordar en este proyecto, ahora vamos a ir mencionando, pero que el libro no ofrece no nada tiene eso al respecto. Es algo extra que el docente tendría que agregar. ¿Y qué pasa esto? Yo como escritora, vos también te darás cuenta, uno escribe y hace un recorte, pero es imposible poner todo. No se puede. Entonces, eso y otras cosas extras sí o sí la tiene que generar el docente. Entonces, pasemos a otra de las materias o áreas, ¿sí? Puede ser música. Bien, con canciones, con sonidos onomatopéyicos de los animales, que dan muy bien el tema. Sonidos de la naturaleza, el contexto donde están estos animales que estamos trabajando. Es un lindo proyecto para trabajar con la profesora de música o la misma docente si se atreve a trabajar y proponer canciones, etc. Y hay muchos, a lo mejor, otros contenidos de música, como en los sonidos graves, naturales, artificiales, graves, agudos, que a lo mejor con los sonidos de los animales se pueden integrar también. Pasemos al área de matemáticas. Bien. ¿Sí? En matemática podemos trabajar conteo sobre conteo, los patrones gráficos y numéricos, seriación, clasificación, anterior y posterior, ordinalidad, números, en este caso hasta el 10. Pero según la etapa del año según que la se etapa, trabaje. Sí. Situaciones problemáticas, obviamente, muchísimas que pueden generar esta situación con las pequeñas mascotas o animalitos. Y obviamente algún punto de estadística con recolección, registro y lectura de datos, que vamos a ver también algún ejemplo de cómo trabajarlo. Bien, también tenemos, obviamente, si hablamos de animales, el área que cae de maduro es ciencias naturales o como lo llamen en cada uno de los países, pero este es el tema central, que es el tema de los seres vivos, en forma específica los animales. Obviamente, seres vivos animales, el ciclo de vida de los animales, que entra obviamente dentro de los seres vivos. Adaptaciones al medio. Animales domésticos y salvajes. Que parece que es específicamente lo que estamos por abordar, pero entra dentro de todas las otras temáticas, la cobertura de su cuerpo, la locomoción, cómo se movilizan los diferentes animales, y la reproducción, en este caso, en un primer grado, solamente se ve vivíparos y ovíparos. ¿Sí? Si pasamos a otra área que también podemos integrar en este proyecto, es el área de estudios sociales, ciencias sociales, o como desee llamarse según el país, el lugar. Las profesiones, este es el punto en donde el libro no trabaja el tema de las profesiones, en este caso el veterinario o veterinaria, no lo trabaja en este capítulo, pero sí en otro, pero nos pareció que era un buen momento para trabajar porque estábamos hablando de cómo cuidar a las mascotas, vamos a hablar de cómo cuidar a los animales, y en ese cuidar, no solo desde nuestro lugar, era importante mencionar el trabajo del profesional del área. Y obviamente, si estamos trabajando en el cuidado, y tiene mucho que ver con lo social, cuál es el cuidado y el respeto que debemos tener hacia los animales. Obviamente también podemos integrar y muy bien con educación bíblica. ¿Sí? Allí en forma específica y más directo el tema de la creación. Sí, ahora lo vamos a ver en un ejemplo, la creación quinto y sexto día, y animales en la Biblia y el cuidado que tenían en el origen. Que ese es otro contenido que se nos despertó después de preparar esta presentación, que los animales en la Biblia, antes del pecado, en el pecado y después del pecado, el rol de esos animalitos, ¿no? Y cómo era la relación con el hombre. Y el cuidado. Otra materia que podemos tocar, otra área disciplinaria, es el tema de plástica o artística,
bueno, ahí está ya el proyecto en sí, que todavía no lo hemos citado, pero bueno, confección de algunos de los materiales que vamos a sacar en relación al proyecto. Bien. ¿Sí? En sí, esas más o menos son las áreas que vamos a presentar, y el libro presenta luego tanto la nueva serie Super Curiosos como la serie Tic Tac o Ana y Elías, el tema de proyectos, qué proyectos podemos abordar, y es una sugerencia. Es una sugerencia. En el libro, en la sección Realiza, en cada capítulo hay propuestas de diferentes proyectos, entre 3 o 4 propuestas de proyectos que cada docente va a poder seleccionar según su contexto, según su realidad, según sus necesidades, el trabajar tal cual lo plantea el libro o con algunas modificaciones como quizás vamos a armar nosotros ahora. Pueden titularlo como lo dice el libro, pueden hasta generar nuevos proyectos, porque la temática que tienen que abordar es la misma, pero pueden producir un producto diferente. En este caso, nosotros hemos elegido para la propuesta que vamos a desarrollar y de integración entre libro didáctico y proyecto, el tema de la colección de figuritas de animales. Nosotros le hemos llamado más un álbum de figuritas de animales, ¿sí? Por eso pusimos que seleccionamos ese que está encuadrado en rojo, pero con adaptaciones. Con una adaptación que le hicimos nosotras. Sí, para ver que se pueden aún modificar y poder trabajar desde otros ángulos, aportando muchísimo más de lo que dice el libro, ya que el libro solamente es una sugerencia. Entonces podemos avanzar resumiendo todo lo que hemos dicho ahora de esta primera etapa del paso del proyecto, que es conocer la necesidad, el problema, la pregunta guía, los contenidos y el producto que vamos a sacar. Bien. Acá estaría resumido todo. Estaría resumido todo lo que vinimos diciendo hasta acá. Si ustedes recuerdan, en clases anteriores hablábamos de en el centro poner el producto o el elemento integrador, que también lo mencionábamos de esa manera. Bueno, en este caso nuestro esquema es el elemento integrador, el producto que nosotros hemos seleccionado para nuestro proyecto, que en este caso es el álbum de figuritas. Y todo alrededor es eso que ejercitamos en la pizarra, en alguna clase, todos los contenidos que vamos a trabajar durante la realización de este proyecto. Uno puede anticiparse previamente, primero definir qué producto quiere sacar y de allí generar todos los contenidos, o viendo los contenidos ver qué producto puede generar. Esto es indistinto, se puede trabajar desde cualquiera de los ángulos mencionados. ¿Sí? Entonces ya más o menos tenemos el primer paso resuelto. Vamos al segundo paso, la elaboración de objetivos de este proyecto de armar un álbum de figuritas. Bien, nosotros escribimos 4 objetivos teniendo en cuenta los consejitos que habíamos dado antes en relación a este proyecto. El primer objetivo que seleccionamos es conocer el trato y cuidado correcto de los animales. Reconocer a Dios como creador de los animales, ¿sí? Podríamos reconocer a Dios como creador y sustentador también de los animales. Nuestro tercer objetivo es armar un álbum de figuritas de animales. Y por último, saber transmitir a otros principios claros del cuidado de los animales. Bien. ¿Sí? Son 4 objetivos bastante operativos y evaluables, factibles, medibles, claros y sencillos, ¿sí? Más o menos que eran las características. El otro paso vendría a ser la fundamentación o justificación del proyecto. Hemos elaborado algo sumamente sencillo para poder transmitir esto del álbum de figuritas. Bien, dice nuestra fundamentación: los estudiantes de primer grado manifestaron la necesidad de conocer cuáles son los animales que podemos tener en nuestro hogar como mascotas. Frente a esa necesidad se vio la posibilidad de investigar acerca de los animales, sus características y cuidado, y poder ayudar a las familias que todavía no saben al respecto. Para solventar esta necesidad se elaborará álbumes de animales producidos por los niños para compartir con la comunidad escolar. Este proyecto está previsto para concretarse en un plazo de 20 días aproximadamente. Que dependerá mucho de la situación áulica.
Ustedes verán, esta fundamentación es corta, breve, concisa y al punto. Bien. El siguiente paso es al donde a lo mejor nos vamos a detener un poquito más, que son las acciones de cómo ir trabajando con el libro en base a este proyecto y qué otras acciones podemos generar. Bien, las acciones las dividimos en 3 momentos. En relación a su secuencia didáctica. Exactamente, en relación a su secuencia didáctica vamos a hablar de un inicio, de un desarrollo y de una ejecución o cierre. ¿Sí? Sí. Del producto en sí. Exacto. ¿Sí? En ese inicio vamos a ver los disparadores del conocimiento y toda la introducción que deberíamos hacer para que los niños comprendan hacia dónde vamos con el proyecto. En el desarrollo vamos a ver qué debemos conocer para poder ejecutar ese proyecto, y la ejecución es propiamente la concreción del producto, ¿no? Es sacar en este caso el álbum de figuritas. El álbum de figuritas. ¿Avancemos? Vamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué acciones o qué inicio podemos dar para después de que hemos presentado la noticia, que vimos la necesidad de armar un árbol de figuritas o de hacer algo? Todavía a lo mejor no salió el producto en sí con los chicos, pero hacer algo para conocer esas necesidades en base a las preguntas guías. Exacto. Hay diferentes formas de empezar. Nosotros seleccionamos algunas que podrían tomar si es que hacen este proyecto. Una puede ser, si tienen la posibilidad de hacerlo, visitar una granja o algún sector donde haya animales que los niños puedan ir, interactuar, ver directamente con los animales. Cabe destacar que esta visita a granja puede ser inicio y puede ser cierre también. Sí, sí. Puede ser como disparador o como cierre después de haber realizado el proyecto. Pero no se pierdan la oportunidad de que el niño interactúe con los animales reales y vivos que pueden acercarse a ellos. No es recomendable desde mi punto de vista un zoológico típico como hay, ¿no? Ahora se está estilando, en las grandes ciudades pueden llegar a tener ese concepto más abierto, donde los animales están libres y la persona es la que, por así decirlo, se enjaula o va por lugares específicos para verlos en su hábitat natural. Pero la granja es un buen lugar donde vean cómo se ordena una vaca, las ovejitas, los conejitos. Depende muchísimo el lugar donde está enclavada la escuela y lo que les rodea. Si tienen acceso libre o no, fácil o no. Si no tienen eso, otras acciones que pueden llegar a realizar, por ejemplo, es mirar un documental de animales reales, ¿sí? Bien. La otra opción, si las 2 anteriores no les convence o no lo pueden realizar, es que los niños puedan hacer su propia exposición de sus dibujos de mascotas. Podemos pedirles que dibujen a sus mascotas, podemos pedir que dibujen a sus animales preferidos, podemos pedir que dibujen a los animales que conocen o alguno que les gustaría ver y nunca han visto. Hay diferentes propuestas, pero la idea es que dibujen. Y nuestra propuesta es entonces hacer después con esos dibujos que los niños hicieron una exposición tipo arte. Sí, exposición de arte con los dibujos de los niños, poder exponerlos en algún lugar de la escuela o dentro del aula para que ellos puedan ver la variedad, ver cuántos dibujitos se repitieron, cuántos animalitos hay. Puede ser mi mascota y cada uno dibuje en su mascota, aquellos que no tienen mascota, qué mascota le gustaría tener, ¿sí? Acá en este caso pedimos que hagan el dibujo, que coloquen el nombre del animal y obviamente quién es el artista, ¿sí? Bien. Hemos seleccionado 4 nomás para mostrar, pero una de las miles de ideas es que puedan hacer una exposición de dibujos tipo cuadros. Y que puede relacionarse a lo mejor con la visita a la granja. Pueden visitar la granja y después en el mismo lugar llevar las pinturas, las témperas y ahí mismo dibujarlo. Exacto. Bien como artista, o volver a la escuela y dibujarlo el animal que más le impresionó. Pero es muy bueno que el chico pueda contactarse antes de llegar a realizar el álbum de figuritas con los animales conocidos. Bien, ¿sí? Esta es una opción que pueden hacer y durante todo el proyecto pueden estar expuestos los animales que ellos han dibujado. Bien, lo dejamos acá a un costado. Otra actividad que a mí me encanta
la he realizado, es muy linda, que puede estar para inicio o para final, ¿sí? La vamos a presentar en los dos momentos. Es un desfile de mascotas, ¿sí? Es que cada uno traiga su mascota o la mascota de un vecino, de un amiguito, de un primito, y realizar en la escuela un camino donde las mascotas desfilen y se muestren. Y es un momento muy lindo de integrar las familias también en relación a sus animalitos preferidos. Puede coincidir que se festeje el Día del Animal en ese país o no, pero bueno, siempre es bienvenido ese tipo de actividades, así que se puede hacer en cualquier momento del año. Sí. Bien, la otra es fotografías de animales. Nosotros hemos seleccionado, pueden hacer fotografías de animales. Lo ideal es que sean de animales reales, vamos a ir mostrando. No caricaturas. Claro, no caricaturas, sino animales reales. Tenemos acá un gato, un conejo que te tocó, Claudia. Un loro, un rinoceronte. Tenemos un chanchito, un caballo. Un tigre. Bien. No, un leopardo. La idea es que los chicos puedan ver animales reales en fotos, porque no podemos tener quizás acceso a poder verlos en directo. Pueden ser fotos digitales proyectadas. Totalmente. O si tienen la posibilidad de imprimir, y se pueden hacer un montón de actividades partiendo también de las fotos que ellos ven de animales reales. Reales. A veces no se tiene ni la posibilidad de salir, ni la posibilidad de ver un video, pero sí se tiene la posibilidad de acercarse a través de imágenes concretas como estas. Bien. Y la última opción es también integrarlo. A veces coincide, yo lo he utilizado, creo que vos también, en primer grado se ve el tema de la creación, se ve los días de la creación. Cuando se llega al quinto y sexto día de la creación, comentar ese tema y aprovechar el tema de Dios como creador, lo que creó en esos días, y ahí empezar a trabajar, porque la misma Biblia presenta los tipos de animales que Dios creó. Bien, como vimos en los contenidos que seleccionamos en Biblia para este proyecto, habíamos visto la creación y el cuidado hacia los animales, y vemos en el libro hay dos propuestas de actividades sobre este tema para poder integrar educación bíblica con los días de la creación y cómo Adán y Eva se relacionaban con esos animales en la creación, y al final hay algo de cómo me tengo que relacionar yo también hoy en la actualidad. Y que lo habíamos conversado, que podíamos también presentar cómo será después la relación nuestra en el cielo con los animales. Exacto. Que eso es algo que a los chicos los enternece muchísimo, que en el cielo sí voy a poder abrazar un osito o un koala reales, y los lleva mucho al anhelo de la segunda venida de Cristo, ¿no? Y entonces ahí presentar que en el Edén Adán y Eva tenían esa oportunidad y que nosotros las vamos a volver a tener cuando Cristo regrese. En ese caso el libro no lo presenta, pero tranquilamente se podría agregar y trabajar ese tema en concreto. Sí, muchísimo. Después que más o menos hemos hecho la introducción al tema, que ya estamos, sabemos que vamos a trabajar sobre los animalitos, sabemos que vamos a hacer un proyecto sobre un álbum de figuritas, tenemos que introducir el tema propiamente del proyecto, y es bueno cuando se introduce el tema presentarlos a través de preguntas para que el chico, él solo podamos organizarnos el cómo desarrollar este proyecto. Bien, nosotros al desarrollar el proyecto elegimos como producto de nuestro proyecto armar el álbum de figuritas. Entonces la primera pregunta que nos debemos hacer y le debemos hacer a nuestros niños es ¿qué es un álbum? Exactamente. Quizás podemos conseguir, nosotros quisimos y en poquito tiempo no llegamos a conseguir ninguno, conseguir diferentes álbumes de figuritas. Se utilizan mucho de jugadores de fútbol, de las selecciones de los distintos países cuando son mundiales, figuritas las niñas tienen figuritas de nenas y de vestidos, de zapatos, de diferentes muñequitas, de autitos. Existen millones de álbumes de figuritas que seguramente sus alumnos, sus estudiantes van a tener en sus casas. Se puede pedir, ver. La idea es que saber si saben qué es un álbum de figuritas, si no saben, acercarse al álbum de figuritas, conocerlo, para ver... la segunda pregunta. Sí.
cómo se hace un álbum de figuritas, conocer la estructura. Claro. ¿Qué partes tiene? ¿Qué partes tiene, sí? ¿Qué es lo interno? Para ver que no es solamente poner algo por poner algo, sino que adentro, por ejemplo, si es un álbum de figuritas de las selecciones de los países, no se presentan y pegan las figuritas del jugador de Estados Unidos al lado del de Argentina y después el de Perú. No, está la de selección de Perú, después están como clasificados para que ellos vean que hay un criterio que los clasifica por rubros a esos álbumes. La ¿sí? otra pregunta que nos Bien. tenemos que hacer cuando ya nos estamos acercando más a la creación del álbum es qué tengo que conocer, qué debo conocer para hacer mi álbum de figuritas, en este caso, álbumes de figuritas de animales. Claro. Enumerar contenidos simples con los niños, saber qué tengo que conocer. Primero tengo que conocer de animales y sus nombres. Exactamente, y saberlos escribir a los nombres. Entonces ahí le da el propósito de la escritura, que tiene que, ellos ven en la figurita, si era de deportista, el nombre del deportista, tiene el nombre, entonces nosotros tenemos que escribir el nombre. Están numeradas las páginas, tengo que conocer el orden de las páginas, por eso la ordinalidad, primero, segundo, o el conteo, 1, 2, 3, 4. También debo conocer la clasificación, ¿cómo voy a ordenar? Claro. ¿Cómo voy a ordenar las figuritas? ¿Las voy a ordenar por los animales que me gustan y no me gustan? ¿O los voy a ordenar por mascotas, animales que pueden ser mascotas o los que no? ¿Animales salvajes? ¿Cómo se desplazan? Por la creación, por ejemplo, los animales del aire, del agua y de la tierra, ¿sí? Otro criterio de evaluación, ¿sí? Entonces, esto también lo pueden definir y entonces llega a la última pregunta, después de saber qué deben conocer para hacer el álbum, ¿cómo nos organizamos para armar este álbum? ¿Vamos a hacer un solo álbum para toda el aula? ¿Vamos a hacer un álbum por grupo, por ejemplo, cada 2 a 4 chicos? ¿Vamos a hacer un álbum en forma individual? ¿Cada uno hace su propio álbum? ¿Cómo vamos a emprender y cómo vamos a afrontar el tema de hacer el álbum de figuritas? Bueno, respondiendo a estas preguntas, nos encaminamos ya a poder empezar a trabajar con cada una de estas. Hacer el producto en realidad, porque el proyecto ya inició cuando nos hicimos la pregunta, cuando indagamos, cuando conocemos, pero ahora adentrarnos a esta relación o interrelación que se da entre los conocimientos nuevos y la elaboración del producto. Exactamente. Entonces, las acciones que de esa pregunta que debo conocer, que era la pregunta 3, se desprenden todos aquellos que debemos conocer y que a lo mejor se lo podemos plantear como preguntas al chico para organizarnos, ¿sí? ¿Qué animales conozco? ¿Sí? Y ahí abajo, quizás ustedes no lo van a apreciar, ojalá pudieran acercar esta diapositiva para verla mejor, están los contenidos que podemos desarrollar, cómo se escriben y el contenido inmediatamente inferior sobre eso, qué mascotas tienes, ¿sí? Entonces, todo el tema de recolección, registro y lectura de datos, de matemáticas. ¿Cómo agrupo los animales que conozco, que voy aprendiendo? Puede ser matemática, conteo, clasificación, números, por numerarlos o ponerlos en orden, ya estoy haciendo anterior, posterior, por ejemplo. En ciencias, el tema de ciencias naturales, puedo agruparlos según cómo están cubiertos, según cómo se desplazan, según su reproducción, etcétera. Según dónde viven, su hábitat. Sí. Cómo se cuidan los animales, ahí tiene que ver la intervención de nosotros hacia los animales, cómo debemos cuidarlos, nuestras responsabilidades y el respeto que debemos tener hacia ellos, y cómo comunico a los demás esto que estamos aprendiendo de cómo cuidar a los animales, y depende del tipo de animal, y obviamente los textos con significado, la información, entra en juego. Aquí es donde se cruzan todos los contenidos. No podemos ser exactos de ahora este contenido, ahora el siguiente. Es donde
se relacionan continuamente todos los contenidos. Ahí en como comunicado no solamente está en lengua la parte escrita, también puede ser la comunicación oral, trabaja la oralidad, etcétera. Bien. Y acá podemos ir mostrando paralelamente cómo esos contenidos, esas preguntas están relacionados con el libro y qué otras cosas más pueden generar porque no alcanza lo que hay en el libro. Exacto. Para todo el desarrollo, porque tendría que ser un libro de 1800 páginas si queremos trabajar todo esto. Hay mucho que pueden trabajar extra ustedes dentro del aula. Bien, ¿sí? Para la pregunta de qué animales conozco, por ejemplo, hay adivinanzas de diferentes animales. De hecho, se nos había ocurrido que también puede ser un álbum de adivinanzas de animales también. Hay canciones, hay una canción que también ustedes pueden trabajar, los sonidos de los animales, también para poder trabajar, y ahí se va trabajando los diferentes animales y a ver cuáles conozco y cuáles no. Claro, porque esto de, volviendo un poquito atrás, esto de hacer un álbum de figuritas, y si lo dividimos en grupos, puede ser que cada grupo haga un álbum diferente. Una selección diferente. Una selección diferente. ¿Y por qué no un grupo que haga adivinanzas de animales? Que el criterio no sea pegar figuritas, sino escribir adivinanzas, ¿sí? Entonces, podemos hacer que cada grupo haga un producto, saque un producto diferente. En sí. Otras páginas que también desarrolla en relación a qué animales conozco, está relacionado con algunos tipos de lectura, ¿sí? Y con su actividad de comprensión lectora sobre esas lecturas, ¿sí? En este caso, el momento de lectura va acompañado con el audio, en este proyecto. Bien. Va acompañado el audio de esa lectura, que también es interesante porque tiene otros sonidos que van a acompañar. Y como bien decías, Claudia, las actividades de comprensión lectora, que es tan importante también trabajar. Hay otras lecturas más, como son fábulas, el género de fábulas, donde justamente en las fábulas la característica que tienen es que sus personajes en su mayoría son animales, con su comprensión lectora relacionado a ellos, ¿sí? Pueden buscarse más fábulas, otros tipos de enseñanza, porque no solamente podemos decir lo que nosotros cuidamos a los animales, sino ellos que nos enseñan a nosotros, los animalitos, y es otra cosa que podemos ahondar. Y el abordaje a estos textos que presenta el libro va a depender de qué nosotros queremos enfatizar, si va a ser lectura individual, si va a ser lectura guiada, cómo lo va adaptando cada docente a trabajar el texto en clase. Porque puede ser que hay niños que ya están alfabetizados o están los primeros meses del año y todavía no están alfabetizados y es la docente la que los lee. La que tiene que leer, sí. Otra forma más de conocer es esta primera página. La página del lado está relacionada quizás a una pregunta posterior, pero la página de que estoy yo, por así decirlo, más cerca a mí, es observación del patio escolar, los animales que hay y pueden observar dentro de su hábitat natural en la cual se desarrolla, ¿sí? En eso de qué animales conozco. Bien. Y ahí entra también en juego, mientras voy conociendo a los animales, cómo se escriben el nombre de esos animales. Hay alguna propuesta en el libro para que se escriban, otras para que lo hagan en sus propios cuadernos o hojas aparte. Y aquí pasamos al tema de la lectoescritura. ¿Sí? Generalmente este proyecto es el tercero del libro. Generalmente los animales uno suele abordarlos en los primeros meses de clase. Es muy bueno porque los nombres de los animales, hay muchos animales que tienen nombre bien cortito, entonces es fácil abordarlos y empezar a generar eso de escritura, y entre escritura de los pares, si están sentados en mesa, en forma colaborativa, para que puedan construir el nombre escrito de cada uno de los animales en un contexto significativo. Bien, aquí es actividades de matemática para trabajar. Esto se puede ir trabajando paralelo al armado del álbum de figuritas. Una vez que está armado, la numeración, la ordinalidad que vamos a ver después, puede irse trabajando primero una cosa y después otra, explico y después hago el álbum, o hago el álbum y después
veo cómo es el orden, es indistinto. Nosotros estamos presentando en una secuencia que no necesariamente es una secuencia temporal, sino es un orden de presentación de las preguntas que nos hicimos. Ustedes lo pueden trabajar de acuerdo a las necesidades, el cuándo. Y ponerles cosas extras. Por ejemplo, el cuadro que ustedes ven aquí a mi izquierda, ¿sí? Es un cuadro estadístico de la clasificación que ya han hecho los chicos en su álbum de figuritas, ¿no es así? Si el personaje cuenta las figuritas que tiene, entonces la propuesta es que se arme un cuadro estadístico simple de barras para que puedan contabilizar qué figuritas tiene más y qué figuritas tiene menos. Pero nosotros se nos ocurrió que esa actividad, antes de llegar hacia el final, una vez que ya estemos armando el álbum, podemos hacerla previamente, quizás en esa etapa que estamos, que dibujen los animales o en algún momento ver cuál es la mascota preferida del grado. Bien, una propuesta. O qué mascota tienen, ¿sí? Una propuesta es armar muy con simple, ellos, simplísima. La mascota más votada puede ser muy simple, una actividad, cuadraditos de colores, armar, pegar, y aquí ya los niños ya están trabajando estadística. Se le puede dar que cada uno tenga un cuadradito de un color que represente cada uno de los animales. En vez de color puede ser la figurita del animal, si todas iguales, que traiga la maestra, y entonces decir que vengan y pueden solamente colocar la figurita del animal que más le gusta o que tienen en su hogar, y vienen y lo ponen ahí y se arma las barras, por así decirlo, el gráfico de barras. ¿Sí? Sí, en este caso ganó el perro, la mascota más votada fue el perro. El perro, ¿sí? Es una propuesta simple que a ustedes seguramente se les ocurre millones de maneras de hacerlo para trabajar estadística. Este es un lindo proyecto, un buen tema para trabajar estadística, para hacer conteo de diferentes animales. En el libro, como ven, hay solo una propuesta, pero que se puede trabajar otras más en clases. Diversificarlo de mil maneras diferentes. Se puede hacer no solamente del grado, pueden salir y hacer encuestas a los compañeros de otros grados, pueden salir en el barrio a hacer encuestas en su manzana, cuál es la mascota que más hay en su manzana, etc. Aumentar la dificultad según claro. Otra pregunta que también hemos abordado es el tema de cómo agruparlos. Y el libro presenta varias actividades en relación a las agrupaciones y al conteo y a las situaciones problemáticas en relación a eso. Situaciones, operaciones y situaciones problemáticas en relación con cómo clasificar a los animales también, y a medida que los niños van conociendo cómo se pueden clasificar, podemos avanzar, Claudia, en las siguientes. Ahí el tema de ordinalidad y locomoción de los animales, animales domésticos y salvajes, y diferentes propuestas para trabajar a medida que los chicos van conociendo y también van decidiendo cómo van a clasificar sus propias figuritas en su álbum. Vuelvo a insistir, no es todas las clasificaciones. Por ejemplo, no está en el libro la clasificación según su hábitat. Exacto. Que eso la pueden agregar ustedes. Pueden agregar a otros tipos de clasificaciones que se les ocurre que los chicos pueden decidir en cada mesa de trabajo. O que pueden surgir a medida que están estudiando, pueden surgir otras. Porque no los limita el libro, pueden buscar en internet, pueden buscar en otros portadores de textos, otros tipos de clasificaciones, que hacerlo para tarea, que con los padres busquen otros tipos de clasificaciones de animales, ¿sí? Bueno, y la última pregunta que nos habíamos hecho es cómo se cuidan los animales. En el libro hay una pequeña actividad en relación a esa, y también la última, que es cómo comunico, ¿sí? Que hay una propuesta de cómo comunicar ese cuidado, y que se pueden generar muchísimos otros modos de comunicación, que eso lo vamos a ver en la clase próxima. La siguiente. ¿Sí? Bueno, más o menos hasta acá estamos más o menos respondiendo eso de las acciones en forma concreta, de cómo concretizarla. Por último, ¿se acuerdan que habíamos visto 3 pasos para hacer las acciones? Una, los introductorios, el desarrollo, y después la concreción o ejecución del proyecto. Se me fue el habla. En la ejecución, ahí vamos a manos a las obras. Sí, empezar a hacer, o durante, a medida que vamos paralelamente,
vamos avanzando con los temas y ir armando el álbum. Claudia Carbo, un hermoso álbum. Como si fuera alumna de primer grado. Exacto, como si fuera alumna de primero. Algo sencillo. Ellos tienen que anotar otra de las tareas que es cuando se dice cómo se estructura en álbum, qué es lo que tiene el álbum, ven que tienen tapas, cómo van a ser las tapas, si vamos a conseguir una cartulina. Con la profesora de plástica poder armar un hermoso collage para hacer la tapa, votar el nombre de cómo se va a llamar ese álbum, ¿sí? Ponerle quiénes son los que lo produjeron, ¿sí? Por eso hay que investigar bien cómo es un álbum para ver. Y después buscar el criterio de clasificación y ver, según la etapa del año, cuánto el chico escribe, ver qué le ponen. Esta es una simple que hemos hecho en domésticos, salvajes y de granja, ¿sí? Hemos recortado figuritas y cada niño escribió, a lo mejor cada integrante del grupo puede llegar a escribir una página de cómo se llaman, pueden ponerle otras características si es más avanzado, cómo cuidar, por ejemplo, acá abajo podría ir el cómo se cuidan los animales domésticos, cómo se cuidan los animales salvajes, ¿podemos cuidarlos? ¿Cómo debemos cuidarlos? ¿Cómo cuidar los animales de granja? Cada uno tiene un cuidado diferente. Quizás en esa investigación aquí está, o al final ponerle una lámina de cómo es el cuidado de los animales, ¿no? Es una propuesta simple, pero que se puede ir complejizando según lo que nosotros queramos trabajar y los alumnos puedan llegar a realizar. El objetivo es que esto lo realicen los chicos, no es una tarea para dar a la casa, que lo hagan los padres. Denle la oportunidad que en el aula se sienten por mesa y entre ellos traigan figuritas. Eso sí, pueden traer de la casa millones de figuritas y que las clasifican, que elijan las más bonitas para después con hojas blancas armar este proyecto. Vamos a retomar después en la siguiente clase, la última, un poquito más sobre el álbum, porque vamos a trabajar los dos últimos pasos y les dejamos una pregunta para ya ir cerrando. Faltarían los dos últimos pasos del proyecto. ¿Cómo comunicar y evaluar el proyecto? ¿Qué nos faltaría? ¿Cómo cerrar todo esto? Bueno, eso lo vamos a ver la próxima clase. Como han visto, hicimos todo muy rápido para mostrar un poquito de cada uno de los pasitos y algunas simples ideas, pero la idea es, perdón la redundancia, es que puedan ustedes crear nuevas cosas a partir de lo que nosotras les estamos contando en este corto espacio. Sabemos que ustedes pueden y se les debe haber disparado 10.000 ideas más. Así que lo dejamos aquí, nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias por acompañarnos.